Muy buenas noches a todas nuestras amigas y amigos. Sean bienvenidos a este curso número uno titulado Yeshua y su dimensión rabínica. Anteriormente tuvimos clases y cursos preliminares. Estos cursos eran interesantes aprenderlo ya que eran cursos de introducción a la identidad de Jesús. En esta oportunidad, eh, nosotros vimos tres clases preliminares, las cuales eran la introducción a la vida de Jesús de Nazaret y sus diferentes facetas. También vimos en la clase número 2 Jesús o Yeshua como un judío nacido y criado según el judaísmo de sus días. Y la clase número 3 Rabí Yeshua y la elección de los 12 Shluchim. Eso fue lo que vimos en el curso de introducción, la identidad de Jesús. Ahora vamos a iniciar el curso número uno titulado Yeshua y su dimensión rabínica. Aquí nos va a llevar 4 próximas clases donde vamos a estudiar distintos temas que vamos a ir analizando y aprendiendo. Y el tema de hoy es el siguiente. Vamos a analizar conceptos de legislación rabínica, clase número 4 que vamos a estudiar en esta oportunidad. Debemos recordar que Rabí Yeshua de Nazaret comienza su ministerio rabínico llegado a los 30 años. ¿Y en qué momento comienza su ministerio rabínico? Cuando es sumergido por Yohanan o Juan el Bautista, donde es lleno del Espíritu divino y lleno del Ruach HaKodesh, el Espíritu Sagrado, el Espíritu de Dios. Y luego de esto, vemos a lo largo de la escritura o la Biblia tradicional, vemos cómo Yeshua recorre las sinagogas judías y va a distintas ciudades, llevando el mensaje de la Torá y el reino de Dios. Estos eran los principales mensajes que compartía Yeshua. Y es allí donde vimos en las clases preliminares, donde escoge 12 discípulos judíos, que luego se hacen los Ishluhim, los apóstoles, los enviados, para que lleven los secretos de la Torá al pueblo judío disperso en el mundo. Ahora bien, en estas clases vamos a analizar ciertos aspectos rabínicos que destacan al rabino Yeshua de Nazaret dentro del judaísmo del primer siglo y además vamos a definir conceptos que son muy importantes en relación a la legislación rabínica que es fundamental aprender, porque de esta manera vamos a poder desmenuzar la identidad de Yeshua, vamos a poder desmenuzar sus mensajes, sus dichos y diferentes aspectos que usualmente no se enseñan. En ningún lugar usted va a escuchar este tipo de clase, este tipo de contenido, ya que no se analiza bajo esta perspectiva que vamos a ver en estas próximas 4 clases. Por esta razón es que vamos a traer a la mesa en esta clase número 4 ciertos conceptos de legislación rabínica que son fundamentales. Entonces, vamos a iniciar con ciertos aspectos y con un texto de referencia que está en Mateo. Usted puede ir allá a su Biblia, Mateo capítulo 11, verso 28 al verso 30. Puede leerlo desde la Biblia tradicional, Reina Valera 1960, como una opción para poder leer este texto. Y vamos a explicar desmenuzando este texto. Y dice así: venid en pos de mí, todos los que estáis agotados, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso, humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo, entre paréntesis, alajá, es fácil, y mi carga, entre paréntesis, tacaná, es liviana, para que podáis con ella. Entonces aquí aparecen dos palabras claves, que es el yugo y luego vemos la carga. Si nosotros desmenuzamos este texto, se tiende a asociar las palabras de Rabí Yeshua
a otro contexto, a otra interpretación. Pero debemos ir a contextualizar este texto al primer siglo. ¿Qué significa para los judíos de este texto que dice Yeshua la palabra yugo? ¿Qué significa para los judíos del primer siglo? Estas palabras de carga y yugo. Tiene un significado, tiene un, un- un concepto que está muy ligado a lo que vamos a hablar a continuación. Lamentablemente, en muchas ocasiones se usa este texto de que mi yugo es fácil y ligera mi carga para referirse a que Jesús viene a liberar de todas las cargas, de todo el peso del pecado, de los problemas, utilizando ciertos textos fuera de contexto, sin entender el verso en su análisis original, lo que realmente quiso decir Yeshua según el contexto del primer siglo. Por esta razón, si nosotros vamos al contexto del primer siglo, debemos entender qué es lo que la comunidad judía escucha o entiende cuando Yeshua dice la palabra yugo. ¿Rabí Yeshua se estaba refiriendo a los problemas que tenían los judíos en el primer siglo? ¿Qué significa entonces la palabra yugo y carga en el judaísmo del primer siglo? Esto lo vamos a aprender a la luz del judaísmo del primer siglo. Es importante traer los lentes judíos y los lentes del contexto. Y además vamos a traer a la mesa la información que el pueblo de Israel nos comparte, porque no son palabras que Yeshua inventa. Cuando habla de yugo o cuando habla de tacaná, no son palabras que se inventan, sino realmente tienen significados importantes. No son términos usuales, porque vemos en este texto donde solamente se menciona en el Nuevo Testamento la palabra yugo y la palabra tacaná, o sea, y la palabra carga. Es en este episodio donde se menciona. Por ello, debemos entender que muchas veces se malinterpretan dichos textos. Utilizamos la visualización, el contexto del siglo XXI, del siglo XVIII, donde comienzan la mayoría de las interpretaciones actuales, y no entendemos que para leer la Biblia tenemos que situarnos en el tiempo, contexto y desmenuzar dichos textos. Entonces no es algo que Jesús se inventa. Por otro lado, vemos otro aspecto en la escritura cuando Yeshua habla a sus discípulos, le dice, cuando vienen dos o tres congregados en mi nombre, aquí voy a estar en medio de vosotros. No se refiere literalmente de que Jesús va a estar en medio de las personas o su presencia se va a hacer sentir. En realidad, Yeshua está hablando de un aspecto muy importante que se daba incluso en los tiempos de Moisés, que cuando se tomaba una decisión importante debían haber dos o tres testigos. Entonces, cuando Yeshua toma estos textos y alude, cuando vienen dos o tres congregados en mi nombre, en realidad se está refiriendo a las cortes de justicia que antiguamente estaban compuestas por autoridades rabínicas y donde se determinaban ciertos casos o problemas eran perdonados o condenados. Pero no se refiere en ningún momento que si tú vas a un templo, si vas a un lugar, a una iglesia, en un lugar en particular, no quiere decir que Jesús te está garantizando de que va a estar allí. No alude a esto. Yeshua está enseñando algo que aparece en la Torá, algo que aparece en el Antiguo Testamento. Entonces, el sentido del texto es diferente cuando los desmenuzamos adecuadamente. Ahora, ¿qué es yugo para la mentalidad judía? ¿Qué es la carga en el contexto del primer siglo? Si nosotros podemos definir yugo, es una conexión entre dos bueyes, los cuales van unidos para poder caminar y tomar una dirección correcta. Y la carga es el peso que se lleva mientras estos bueyes caminan. Entonces aquí agregamos paréntesis, alajá, cuando hablamos de yugo, que alude al término conocido en el judaísmo como la alajá, y cuando hablamos de carga,
es conocido como la Takaná, que son conceptos que vamos a estudiar a continuación. Israel y su legislación. En la época del segundo templo, los jueces de Israel, con tal de proteger la fe y el judaísmo de sus días, establecieron lo siguiente. Establecieron las leyes, normas y cercos de protección. ¿Por qué lo hicieron? Porque el propósito de los jueces de Israel, del judaísmo, del segundo templo, era salvaguardar la vida de los judíos y evitar que los judíos cayeran en idolatría o pudieran mezclarse con gentes de otras naciones de alrededor que era común mezclarse y luego adoptar dichas creencias, como por ejemplo Roma y Grecia, que adoraban bastantes deidades que ellos mismos creaban y no al Dios uno y único de los judíos. Entonces, estas leyes, normas y cercos de protección no tienen nada que ver, preste atención en esto, no tienen nada que ver con las tradiciones que nosotros vemos en el Nuevo Testamento. Si nosotros traemos a la mesa en cierta oportunidad, cuando vemos a Yeshua que le dice, aparece en la escritura, vosotros le dais más prioridad a las tradiciones de los hombres que a las de Dios. Cuando habla de la tradición no tiene nada que ver con estas leyes y normas y los cercos de protección que los rabinos y jueces van a establecer en el primer siglo. No tiene nada que ver con esto, porque luego vemos a mismo Yeshua aplicando dichos aspectos en el judaísmo del primer siglo y en muchos de sus mensajes. Entonces, ahora vamos a leer un texto que está en Mateo capítulo 6, o sea, capítulo 23, perdón, verso 23. Y lo vamos a leer con ciertos términos judíos para desmenuzar correctamente lo que vamos a leer. Y dice así: hay de vosotros, los escribas, lo cual en hebreo es soferim, y los fariseos, perushim, hipócritas, que dais diezmo, diezmo en hebreo es maserot, de la menta y el eneldo y el comino, y habéis sido negligentes de lo que tiene mayor peso en la Torá: justicia, mishpat en hebreo, compasión, gesed, y la fe, emuná. Estos mandamientos eran necesarios establecer como prioridad sin dejar de cumplir los otros. Entonces, cuando leemos este texto, debemos comprender que la Torá tiene distintos mandamientos, y vamos a empezar a desmenuzar de este texto. Tiene distintos mandamientos, puesto que el diezmo es uno de los tantos mandamientos que tiene la Torá, donde los judíos tenían que diezmar animales, cosechas, entre otros. Pero si analizamos este texto, habían fariseos que con tal de embellecer el mandamiento le agregaban más de lo que la Torá misma exigía, lo cual no está mal. Preste atención en esto, no está mal. Pero lo que sí está mal, según lo que Yeshua menciona en este texto, es que fueron negligentes con aquello que tiene mayor peso en la Torá, que es lo que discrepa de Yeshua. Él no discrepa de que hicieron más, sino que dejaron de lado aquello que tiene más peso en la Torá, puesto que hay aspectos de la Torá que son más importantes y que estos judíos no estaban considerando, que era la justicia de la Torá y la fe de la Torá. Por otro lado, hay algunos que lamentablemente dicen que la fe y la Torá no tienen nada que ver, que la ley muestra a un Dios malo, mientras que Jesús trajo el Dios de amor. Y esto no es así, por ningún motivo, porque luego vemos a Yeshua enseñando de la Torá y de la ley. Y además porque la propia Torá nos enseña a ser justo en cada mandamiento, en cada precepto delante de Dios y de los hombres.
Entonces, si Yeshua dice que estaba descuidando lo que tiene mayor peso en la Torá, que es la justicia, la compasión y la fe, entonces tenemos nosotros a un Dios de compasión y amor en la Torá, que es otro paradigma, otro dogma humano que se viene a establecer en la mente, donde pensamos que el Dios del Antiguo Testamento, el Dios de la ley, era el Dios malo y el Dios del Nuevo Testamento es el Dios bueno. Y tenemos ejemplos en el Antiguo Testamento del amor y la compasión que Dios le tuvo a su pueblo. Muchas veces le dijo a grandes profetas, con amor eterno te he amado. En muchas expresiones que los profetas mencionaban y transmitían este mensaje al pueblo de Israel. Entonces tenemos la compasión, el amor en la Torá, sí la tenemos en la ley. Además, los grandes pilares que están en la Biblia, que están en la Torá, es amar al Creador y amar al prójimo. Entonces, ¿cómo podemos decir que en el Antiguo Testamento no hay amor, no hay compasión, si está dentro de uno de los mandamientos de la ley, de la Torá? Cuando hablo de ley, hablo de la Torá. Y luego lo vemos a través de los profetas, expresando Dios su amor al pueblo de Israel. También tenemos la fe en la Torá. Tenemos la fe que tuvo Abraham, la fe que tuvo Isaac y Jacob, la fe que tuvieron los grandes patriarcas, donde lamentablemente, como si tener fe es vivir, pero no vivir a través de la Torá. Y claramente la fe es vivir con la Torá, en la Torá. Por lo tanto, la auténtica fe del pueblo de Israel y la fe que Dios le enseñó a tener es creer en la Torá. La fe, la emuná, es creer en las leyes de la Torá. Torá, la misma Biblia dice, la misma Torá menciona, si hicieres todos estos mandamientos te irá bien. Es creer en los mandamientos, es creer en los preceptos y creer que en el momento que yo pongo por obra recibo bendición. ¿Acaso honrar al padre y a la madre no me trae bendición? Puesto que sabemos que está escrito que todas estas bendiciones te vendrán si pusieres atentamente tu oído a la voz del Creador, a la voz de Hashem, tu Dios. Ahora bien, Yeshua le dice que estos mandamientos eran necesarios establecer como prioridad sin dejar de cumplir los otros, porque algo que estaba pasando en este contexto, que los escribas, los fariseos, los soferim y los perushim estaban dando prioridad a otros aspectos, dejando de lado la justicia, dejando de lado la compasión y la fe. Y eso es lo que viene a hacer Yeshua, a establecer, a conversar con ellos. Estos mandamientos eran necesarios establecer como prioridad. Lo que les dice Yeshua, ustedes pueden embellecer el mandamiento, agregar más, tal como la menta, el eneldo y comino, pero no seáis negligente con aquello que tiene mayor peso en la Torá, que es la justicia, la compasión y la fe, la emuná. Entonces, es importante traer esto a la mesa para comprender aún más los aspectos rabínicos de Yeshua, que lo vamos a ver a continuación. Porque cuando desmenuzamos estos textos en el contexto del primer siglo, entendiendo desde un aspecto judío y contextualizando todos estos elementos, vamos a comprender realmente las enseñanzas y mensajes profundos que Yeshua compartió. Porque lo estamos yendo a la fuente, a su origen, a su cultura, de dónde viene Yeshua del judaísmo. Entonces aquí nos vamos a acercar a la esencia de sus palabras. En estos cursos que vamos a estar viendo, nos vamos a acercar a sus mensajes, cómo era su vida, cómo era la vida de Yeshua desde una perspectiva judía y cómo él enseñó y compartió
todo lo que vamos a analizar a continuación. Hay un concepto que es el conocido hasta la actualidad en el judaísmo, conocido como la halajá. La halajá es un concepto del pueblo de Israel, un concepto rabínico, y deriva de la raíz hebrea que quiere decir aloj, que es andar o el camino. La halajá lo que revela, en otras palabras, es la forma o el modo en el cual se deben realizar los mandamientos de la Torah escrita. Porque vemos en la Biblia guardar dentro de uno de los mandamientos, que lamentablemente hoy no se enseña y no se comparte, cuando dice que se debe guardar Shabbat, pero no aparece en ese contexto ni en ninguna parte de la Biblia cómo se debe guardar explícitamente Shabbat. Por ende, tenemos 613 mandamientos, pero muchos de ellos no se explican cómo se deben llevar a cabo. Esta forma de cómo aplicar los mandamientos, Dios se lo entregó de forma oral a Moisés en el monte Sinaí. Dios le entregó la Torá oral, la ley oral, la tradición oral, se la entregó de forma oral a Moshe en el monte Sinaí, Moisés, Moshe. Debemos entender que el pueblo de Israel maneja este concepto llamado la Torá oral. Es la herencia del pueblo de Israel, la información que se traspasa de generación en generación y que Moisés se la transmitió al pueblo de Israel generación tras generación. Y que gracias al Creador hemos adquirido estos documentos donde tenemos estos escritos de la tradición oral, que son muy interesantes poder estudiarlos. Entonces, la tradición oral es la herencia del pueblo de Israel y también la herencia de cómo hacer el mandamiento, que lo explica la halajá, que es el camino o el modus operandi de cómo yo debo aplicar un mandamiento. Entonces la halajá toma los mandamientos para enseñarnos a aplicarlo, a entenderlo, cómo nos da una guía, nos marca el paso, nos ayuda a entender cómo funciona el mandamiento, cómo se debe vivir, tanto de una forma privada como familiar, desde el punto de vista comunitario, congregacional. La halajá enseña la manera en cómo se aplica la Torá en cada generación y en cada circunstancia específica. Porque lo que hace en el sentido práctico la halajá es orientarnos, nos traza un camino, nos establece y nos orienta. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Cómo debo actuar? ¿Cómo yo debo accionar en cierto tipo de lugar y estado? Nos informa, nos orienta, cómo nosotros debemos orar, cómo debemos celebrar las fiestas del pueblo de Israel. Nos orienta en todos estos detalles de la festividad del pueblo de Israel. Y ahí aparece uno de los libros muy importantes del judaísmo, que es el Shulchan Aruch, ¿ya? Entonces, esto es lo que hace la halajá, establece qué debemos comer, cómo debemos comer, cuándo podemos comer, de qué manera debemos preparar los alimentos, qué bendiciones se deben decir aquí y qué bendiciones se deben decir acá. O sea, la halajá nos revela todo el procedimiento de en qué momento decir bendiciones, que en hebreo se le dice berajot. ¿Qué berajá? ¿Cuál berajá debo decir? Entonces, en sentido general, lo que nos revela la halajá es la sustancia, la razón de ser de la halajá misma. Entonces, aquí donde viene la tradición oral, viene la halajá, vienen aspectos importantes a mencionar. Vemos en la Torá, por ejemplo, el mandamiento en bruto de honra a tu padre y a tu madre, pero no se dice, no se explica en detalle cómo se debe hacerlo. Y ahí donde la Torá oral también nos viene a complementar.
La alajá también nos viene a contribuir. Entonces, ¿cómo se debe honrar al padre y a la madre? Aquí entra en acción la tradición oral, que es la información que se traspasa de generación en generación, boca a boca, y la alajá, que es la forma, el camino en cómo yo debo aplicar dicho mandamiento. Aquí entra en acción la alajá. ¿Cómo se debe aplicar? Por esta razón, cada precepto o mandamiento, en hebreo se le dice mitzvot, tiene una forma de practicarse. Y es allí donde la halajá entra en acción. La Torá dice guarda Shabbat, la halajá no enseña cómo hacerlo. Honra a tu padre y a tu madre, la halajá nos viene a enseñar cuáles son las bendiciones que se deben hacer, qué tipo de verajá se debe pronunciar, en qué momento. Quiero celebrar las fiestas, la halajá nos marca el camino de cómo yo debo celebrar las festividades, nos enseña cómo guardarla. Entonces la halajá es la forma en cómo Dios le enseña a Moisés a cómo vivir los mandamientos de la Torá. Entonces todos estos conceptos que estamos viendo, que estamos analizando, estamos compartiendo en esta oportunidad, usted lo va a comprobar y lo va a ver aplicado en la vida de Yeshua de Nazaret, en sus enseñanzas y mensajes. Por consiguiente, tenemos otro concepto. Ese concepto es la takaná. La takaná es una legislación positiva. Hacer cosas instituidas por las autoridades de Israel y los rabinos para mejorar o embellecer la práctica de los mandamientos. Entonces aquí debemos recordar un poco las palabras que dice Yeshua. Haced esto como prioridad, mandamientos de la Torá, sin dejar de hacer aquello, takanot. Entonces la takaná es una legislación o decreto que parte dentro de la misma halajá. Es una regulación, una adecuación que normaliza la observación de la Torá. Desde Moisés, desde la época de Moisés hasta la época de Yeshua, se establecieron varias takanot, varias formas de cómo embellecer la práctica, que era lo que estaban haciendo en el texto que acabamos de leer en Mateo 23. Ahora vamos entendiendo un poco esto. Se establecieron bastantes takanot dentro del tiempo de Moisés hasta Yeshua. Y estas prácticas se añadieron dentro del pueblo de Israel por las autoridades. Y uno de los aspectos que menciona el pueblo de Israel que son clave es que cuando una autoridad, hablando de este contexto desde Moisés hasta Yeshua y hasta la actualidad, cuando una autoridad rabínica o cuando los jueces de Israel establecen algo, el pueblo de Israel enseña, es como si el mismo Dios hubiese establecido. Entonces, las autoridades, muchos de los motivos que aplicaban dichos aspectos y conceptos eran para guardar y embellecer los mandamientos. Ahora vamos a ver otro concepto más. Otro concepto clave que es Geserá. El Geserá es un cerco de protección, es una legislación preventiva de los rabinos clásicos destinadas precisamente a prevenir las violaciones de los mandamientos. Por ejemplo, esto es importante dar ejemplos. Si una persona, perdón, si una persona estaba a punto de caer en idolatría, se creaba un cerco de protección, un mandato para que antes que esta persona pudiese caer en un pecado,
la persona se encuentre con este cerco de protección, con esta pared que no le permita caer en idolatría. Entonces los rabinos crearon cercos de protección con tal de prevenir y proteger al pueblo judío de violar los mandamientos de la Torá, con tal de proteger la fe y el judaísmo de sus días. Preste atención en esto. Ahora entendemos la frase de Yeshua cuando dice, por camino de gentiles no vayáis. ¿Por qué sus palabras eran así? Porque lo que buscaba Yeshua era establecer Yeserá, es decir, cerco de protección, para que sus discípulos no se desviaran de su misión, de ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ahora con estos elementos vamos comprendiendo las enseñanzas del Nuevo Testamento bajo una mirada apropiada. Entonces, estos cercos o legislación preventiva, los rabinos lo crearon con el fin de proteger al pueblo de Israel de violar los mandamientos, con tal de proteger la fe y el judaísmo de sus días. Entonces los jueces y los rabinos establecieron estas leyes, establecieron estas normas o cercos de protección para salvaguardar la vida de los judíos y evitar que un judío violara la Torá de Dios. Y estos cercos de protección también yo le di un episodio fugaz recientemente, pero todo esto lo vamos a ver aplicado a la vida de Rabí Yeshua de Nazaret. Estos conceptos son muy, pero muy importantes para que cuando llegue el momento lo podamos aplicar en la lectura y nos pongamos el lente adecuado al momento de leer el Nuevo Testamento. Y último concepto que es la Torá de Rabanán, que son todas las decisiones que emanan de la Torá escrita u oraíta en arameo, también se consideran como instrucciones u órdenes dadas de un rabino a sus discípulos. Por eso luego vemos a Yeshua, creo que me estoy adelantando a las futuras clases, en mi nombre hace esto, en mi nombre y en mi nombre, que Yeshua está usando elementos propiamente tal del judaísmo. Entonces, estas órdenes, estas instrucciones eran dadas exclusivamente de un rabino a un discípulo o ishluhim. Y estos eran mandatos de un rabí a sus discípulos, a sus enviados. Teniendo nosotros estos aspectos definidos, vamos a poder a proceder a ver algunos ejemplos de cómo estos se encuentran ocultos en las enseñanzas de Rabí Yeshua. Lamentablemente, creo que me adelanté, pero le dejo allí el gusto para que sigamos aprendiendo e indagando de todo esto. Y aquí vamos a ver en muchas de las enseñanzas de Rabí Yeshua de cómo se encuentran ocultos dichos conceptos que hemos mencionado. Veremos en las palabras de Yeshua la Torá de Rabanam, vamos a ver también qué será. Además, veremos los cercos de protección en sus enseñanzas, las prácticas también que los jueces de Israel establecieron y cómo Yeshua se somete a ella. Estudiaremos también cómo Yeshua establece aspectos alágicos y cómo él enseña a guardar los mandamientos de la Torá. Con todo esto, en la mesa va a tomar mucho más sentido nuestra interpretación, nuestro análisis y también cuando desmenucemos todos estos aspectos. Y ahora sus mensajes, sus palabras y los escritos del Nuevo Testamento van a tomar un significado profundo, genuino, correcto, acercado al primer siglo y también al judaísmo de sus días. Y ahora leyendo Mateo 11, 28, 23. Si 23, 23 vemos lo que dice a continuación. Venid en pos de mí, todos los que estáis agotados. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde.
Esto dice en Mateo 11, 28 al 30. Lo corrijo. Lo voy a leer de nuevo. Venid en pos de mí, todos los que estáis agotados. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo, alajá, es fácil, y mi carga, tacaná, es liviana, para que podáis con ella. Ahora bien, ¿cuáles eran esas takanot? ¿Cuáles eran esas alajot? ¿Eran esas geseirot? ¿Cuáles eran? Los vamos a ver en las próximas clases. Veremos cómo Yeshua usa estos elementos y los vamos a leer a la luz de las escrituras, cómo Yeshua usa takaná, legislaciones positivas, con el fin de embellecer el mandamiento geseirot. Vamos a ver también los cercos de protección que Yeshua también le comparte a sus discípulos. Esta es la clase de hoy, mis queridos. Nos vemos en la próxima y que el Creador del universo les bendiga y les guarde y hasta la próxima clase. Muchas bendiciones.